Desde la relativamente larga existencia de la humanidad, los viajes a planetas vecinos se han vuelto posibles hace relativamente poco tiempo. Numerosos descubrimientos han traído consigo multitud de preguntas. ¿Por qué vivimos solo en uno de los 8 planetas de nuestro sistema solar? ¿Acaso nuestra capacidad de adaptación tiene límites estrechos? ¿Qué le ocurriría a un humano en la superficie lunar sin protección? Pensando en nuestros vecinos espaciales, nos preguntamos si existe vida inteligente en otros planetas, organismos vivos, acceso a Internet, etc. Imaginemos a un terrícola que se encuentra fuera de lugar y tiempo, en un planeta ajeno. No es ningún secreto que el cuerpo humano, sin un traje espacial, es incapaz de sobrevivir en el vacío del espacio. Haría mucho frío o mucho calor, la cabeza, sin casco, se convertiría en una especie de corcho de champán. Desafortunadamente, no conocemos a nadie que haya pisado la superficie de Júpiter o Marte con solo zapatillas, pero nadie nos impide aplicar los hechos científicos. Omitamos los efectos del espacio abierto y descendamos a la superficie de nuestro satélite natural más cercano. Estás en la superficie de la Luna. Una pequeña advertencia: hervir un huevo tomará más tiempo que la vida misma allí. La pequeña masa del cuerpo celeste no permite que su atmósfera, 6 veces más delgada que la terrestre, atraiga moléculas de oxígeno, las cuales, de hecho, están ausentes debido a la falta de vegetación. Sin embargo, no morirás por asfixia, la ausencia de atmósfera se aproxima al vacío, y un humano puede sobrevivir en el vacío aproximadamente 90 segundos, permaneciendo consciente unos 10 segundos. En 1965, la NASA registró un caso de un astronauta que estuvo expuesto al vacío durante 15 segundos debido a un fallo en su traje, aún permaneció consciente. Lo último que recordó fue la fuga de aire y la saliva hirviendo en su lengua. El astronauta sobrevivió. La reacción del cuerpo humano en el vacío es totalmente realista. Si aguantas la respiración, tus pulmones no explotarán instantáneamente. Las condiciones de temperatura en la Luna son implacables debido a la ausencia de atmósfera. Durante las primeras 13 horas de luz solar, la temperatura puede alcanzar los 107 grados Celsius. Durante las siguientes 13 horas nocturnas, caerá a menos 150 grados Celsius. En las horas más oscuras de los cráteres polares profundos, la temperatura puede acercarse al cero absoluto. Durante un eclipse lunar, cuando la Luna se mueve hacia la sombra de la Tierra, la temperatura de la superficie puede caer 300 grados Celsius en solo 90 minutos. No obstante, un ser humano no se congelará ni se asará completamente antes de morir. Todos estos factores actuarán simultáneamente, pero la radiación solar será el factor más dañino. Ningún protector solar podrá protegerte. Los niveles de radiación solar han puesto en duda la veracidad de los alunizajes. La radiación solar tiene efectos letales mucho mayores que los que se pueden reproducir en la Tierra. Daño a los órganos internos, fracturas óseas y necrosis tisular, entre otros. No hay voluntarios para probar la hospitalidad lunar. No somos eternos, al menos en nuestro sistema solar. Las causas de nuestra muerte van desde enfermedades virales hasta la extinción de nuestra estrella. Recientemente, el Fondo Mundial para la Naturaleza publicó un informe sobre las amenazas a la humanidad. Una catástrofe climática es inminente. La proporción de carbono en la atmósfera terrestre es la más alta jamás registrada. Esto se debe al desarrollo tecnológico, la industrialización, el crecimiento de la población y, en consecuencia, un mayor consumo. Si el nivel actual de emisiones continúa, existe la posibilidad de un aumento de 6 grados Celsius en la temperatura global. Esto provocaría el deshielo de los polos y la inundación de las regiones más habitadas de Europa y América. Una catástrofe nuclear también es una amenaza real. En 2014, había más de 90.000 ojivas nucleares listas para su lanzamiento, la mayoría en Estados Unidos y Rusia. En 1979, especialistas de la Oficina de Tecnología de Estados Unidos calcularon que, en caso de un intercambio de ataques nucleares entre Estados Unidos y la URSS, hasta el 40% de la población moriría inmediatamente, y millones más en los años siguientes por radiación, quemaduras y otros factores. Otra amenaza grave es el invierno nuclear. Una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia causaría una disminución de la temperatura de 8 grados Celsius e imposibilitaría la producción de alimentos durante 4 o 5 años. Incluso un intercambio limitado de ataques nucleares entre India y Pakistán provocaría una disminución de la temperatura de 1 y 25 grados Celsius y el hambre para 1.000 millones de personas. Pandemias. Hace casi 100 años,
la pandemia de gripe española redujo la población mundial en un 5%. Pero eso fue antes de la medicina moderna, los antibióticos y la bioingeniería. La última pandemia de gripe importante ocurrió en 2010. Sin embargo, los autores del informe advierten que el riesgo de muerte por enfermedades virales sigue siendo alto, especialmente en regiones con sistemas de salud deficientes, como África, donde una reciente epidemia se cobró más de 10.000 vidas. Es difícil predecir cuándo ocurrirá la próxima pandemia y su mortalidad. El Registro Nacional de Riesgos del Reino Unido estima una probabilidad de muerte para más del 1% de la población en los próximos 5 años entre 1/20 y 1/200. Desastres naturales, erupciones volcánicas y colisiones con asteroides. Hace 70.000 años, la erupción del supervolcán Toba en Indonesia redujo la temperatura global en 35 grados Celsius, un efecto similar a una guerra nuclear. Es prácticamente imposible predecir la erupción de un supervolcán de este tipo. Solo se sabe que muestran actividad cada 30.000 a 50.000 años. La colisión con un asteroide hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios. Hoy, el impacto de un objeto de 1,5 kilómetros de diámetro causaría un enfriamiento global, reduciría las tierras habitables y disminuiría la población en aproximadamente un 10%. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro podría causar la extinción de la humanidad. Epidemias artificiales. Existen estudios científicos que demuestran la posibilidad de crear artificialmente un virus como el H5N1. En 2001, en Australia, se creó accidentalmente una forma de viruela murina resistente a las vacunas. Teóricamente, este tipo de virus podría caer en manos de terroristas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la Tierra dejara de girar sobre su eje? La humanidad se enfrentaría a cambios devastadores, especialmente si la detención fuera repentina. La velocidad de rotación de nuestro planeta es de 1.670 km por hora. Una parada repentina lanzaría todo lo que no esté fijado a la roca de la superficie terrestre. Los océanos, por inercia, seguirían girando, creando tsunamis gigantescos. El impacto causaría numerosos terremotos y erupciones volcánicas. Los días y las noches durarían 365 días. Un hemisferio experimentaría 6 meses de luz solar intensa y calor insoportable, y el otro, 6 meses de oscuridad helada, con breves periodos de crepúsculo entre el invierno y el verano. Las fuerzas centrífugas aplanan la Tierra en los polos y crean un abultamiento en el ecuador. Sin rotación, el abultamiento desaparecería y los océanos fluirían hacia los polos, dejando un solo continente gigante y 2 casquetes polares oceánicos. El sol saldría por el oeste y se pondría por el este. La mayoría de las plantas y animales no podrían adaptarse a estas condiciones drásticas. Algunas especies, como las de la Antártida, acostumbradas a la noche de 6 meses, podrían tener ventaja. Antártida, Groenlandia, Canadá, Siberia, Europa, parte de China y la mitad de Nueva Zelanda quedarían bajo el agua. A lo largo del Ecuador, hasta los 30 grados de latitud norte y sur, aparecerían llanuras y cordilleras. Los vientos cambiarían de dirección, soplando hacia los polos en lugar de paralelos al Ecuador. Esto alteraría el clima y las corrientes oceánicas, provocando cambios globales, especialmente en los ecosistemas marinos. La exposición a partículas cósmicas de alta energía sería letal para los humanos y otros seres vivos. La gente tendría que vivir bajo tierra, cultivando plantas y criando ganado. Para salir a la superficie, necesitarían trajes espaciales o ropa protectora. La Tierra, en realidad, está reduciendo gradualmente su velocidad de rotación debido a las fuerzas de marea entre la Tierra y la Luna. Cada 100 años, el día se alarga entre 1,5 y 2 milisegundos. En 140 millones de años, el día tendrá 25 horas. Sin embargo, la humanidad no vivirá para ver la Tierra detenerse por completo. En aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja, aumentando su tamaño y engullendo nuestro planeta. Cuando la gente escucha teletransportación cuántica, se centra en el movimiento instantáneo de objetos de un punto a otro. Esto es correcto en parte, pero solo el estado de los objetos se teletransporta, no los objetos mismos. En cualquier lugar puede aparecer algo con las mismas propiedades que el objeto original. Los cuantos son partículas millones de veces más pequeñas que los átomos, todo está lleno de estos, incluido el ser humano. No somos solo huesos, músculos y órganos, estamos compuestos de sensaciones, emociones y fluctuaciones de ondas.
Nuestra energía cuántica incluye las vibraciones intelectuales del cerebro y la mente colectiva. Nuestro cuerpo está formado por fluctuaciones cuánticas que se transforman en células, órganos, pensamientos y emociones. A nivel cuántico, todas las partes del cuerpo humano, desde los átomos hasta los órganos, desde los sentimientos hasta los pensamientos, están interconectadas. Si somos felices, ese cóctel químico viaja por el cuerpo y se comparte con las células. Lo mismo ocurre con la tristeza. Las vibraciones cuánticas nos controlan. El pensamiento humano puede transmitirse de un objeto a otro a cualquier distancia. Una vez que los científicos comprendan la naturaleza de este proceso, podrán manipularlo. En el futuro, se planea crear conmutadores cuánticos globales que permitan el intercambio instantáneo de pensamientos. También es posible el diseño de computadoras que revolucionarán el ciberespacio. La capacidad y la velocidad de transmisión de información de estas máquinas serán órdenes de magnitud superiores a las actuales. Los virus cuánticos serían una pesadilla para los programadores. Después de la teletransportación, podrían funcionar fuera de la red informática. La unidad de información de dicho dispositivo sería el qubit. Ahora, la información se codifica utilizando secuencias de 0 y 1. Un bit cuántico incluiría la superposición de 1 y 0. El objetivo más significativo de la teletransportación cuántica, aunque actualmente inalcanzable, es la transferencia de seres humanos. Actualmente, se han realizado experimentos solo a nivel de fotones. Este proceso es posible si se tiene un conjunto completo de átomos, una descripción completa del individuo. Con un mecanismo complejo de transformación de estados, se podría clonar a una persona en cualquier punto, pero no se trata de una invasión de clones, la personalidad original permanece única. Si asumimos la existencia de extraterrestres, ¿por qué no los hemos detectado? Han pasado miles de millones de años para que la Tierra se volviera única, muchos eventos la han moldeado. Esto no significa que la vida no exista en otras partes, probablemente exista, pero en una forma diferente. Es posible que no los hayamos encontrado porque son escasos o están demasiado lejos. El principal factor que hace que la Tierra sea habitable es su clima estable. Nuestra posición exacta con respecto al Sol y la Luna permite temperaturas, niveles de oxígeno y condiciones suficientemente estables para mantener la vida más allá de las bacterias. Aunque hemos encontrado muchos planetas similares a la Tierra, los científicos siguen creyendo que las posibilidades de vida en esos mundos son extremadamente bajas, según la teoría del Gran Filtro. La vida extraterrestre existe, pero la vida inteligente no puede avanzar tecnológicamente lo suficiente para inventar comunicaciones interestelares o viajes espaciales. Nuestras naves espaciales, satélites y radio podrían estar cerca de un punto de no retorno. Es posible que nos encontremos con una barrera o una catástrofe que nos destruya o nos lleve a una degradación tecnológica. Sabemos que los desastres naturales visitan la Tierra periódicamente. Es posible que estos eventos hayan destruido mundos en todas partes, devolviendo la vida inteligente a la edad de piedra antes de que las tecnologías pudieran desarrollarse adecuadamente. O quizás nos autodestruiremos en una guerra nuclear. Cualquiera que sea este filtro, las noticias son malas, no solo no podremos contactar con otros extraterrestres, sino que probablemente moriremos. Sin embargo, hay un lado positivo, algunos creen que somos los primeros en pasar este filtro, por lo que probablemente nos convertiremos en la raza dominante en el cosmos. Según la hipótesis del Gran Filtro, la vida extraterrestre inteligente existió una vez en nuestro universo, pero se volvió tan avanzada que se mudó a lugares mejores. Los extraterrestres se desarrollaron hasta el punto de dejar de mirar al cosmos exterior y concentrarse en el interior. Esta idea se puede comparar con la miniaturización de los ordenadores, inicialmente eran enormes, llenando habitaciones enteras, pero luego se volvieron más pequeños, a la vez que más complejos y potentes. Para los partidarios de esta teoría, la vida inteligente evoluciona de manera similar, trabajando constantemente para un uso más denso y eficiente del espacio-tiempo, la energía y la materia. Finalmente, viviremos y trabajaremos a escalas tan pequeñas que crearemos y habitaremos un agujero negro. Los agujeros negros son el destino final, permitiendo cálculos ideales, viajes en el tiempo, extracción de energía, etc. Las civilizaciones que no lo logran están condenadas. Recientemente, muchos científicos se inclinan a pensar que todas las galaxias y nuestro entorno son una simulación creada por seres más inteligentes. Imaginemos que somos el prototipo de un experimento de seres superinteligentes. Para ellos, el tiempo transcurre de manera diferente,
Miles de millones de años para nosotros podrían ser solo unos segundos para ellos. Podrían ser inconmensurablemente más grandes que nosotros, usando una gota de un elemento químico sobrenatural para crearnos. Para ellos, solo habrían pasado unos segundos, mientras que para nosotros, toda una cadena evolutiva. Marte, el vecino inseparable de la Tierra, es un foco de atención para la comunidad científica. Relativamente pocas sondas han aterrizado en su superficie, pero muchas más que en otros planetas del Sistema Solar. Hablaremos del Fénix, que pasó solo 6 meses en Marte, pero cuya contribución al estudio del planeta rojo es considerable. Comencemos por el nombre. ¿Por qué este nombre tan evocador? ¿Se habrá resurgido el aparato de sus cenizas como el ave mitológica? En 1999, una misión para explorar las regiones polares de Marte fracasó. Más tarde, se recuperó un aparato del almacén, y sobre la base del anterior, se creó uno nuevo. Por eso el nombre Fénix es apropiado. El hecho de que no se construyera desde cero redujo su coste a $420 millones. ¿Qué vio esta sonda en Marte? Los viajes interplanetarios son difíciles, con dificultades imprevistas. El lanzamiento del Fénix se retrasó debido a las condiciones meteorológicas. El cohete Delta II despegó 3 días después, el 4 de agosto de 2007. El vuelo fue sin problemas, y el 25 de mayo de 2008, aterrizó en Marte, convirtiéndose en la 6ª sonda en hacerlo. Utilizó paracaídas y motores para frenar, aún así. Entró en la atmósfera a más de 5 km por segundo. El aterrizaje se produjo en la zona prevista, en el polo norte de Marte. La trayectoria fue tan precisa que no se necesitaron correcciones. El momento del aterrizaje fue grabado por un satélite en órbita. Desafortunadamente, el aterrizaje fue el único punto de la misión sin problemas. Inmediatamente después del aterrizaje, la sonda se apagó, pero la comunicación se restableció más tarde. El Fénix tardó varias horas en desplegar sus baterías. En su primera transmisión, envió una imagen de una llanura rocosa cubierta de escarcha. El objetivo era determinar el clima de la región ártica de Marte, si las regiones polares eran aptas para la vida y observar el proceso de derretimiento de las capas de hielo. El Fénix cumplió sus objetivos e incluso sorprendió a los científicos. Pero volvamos a los problemas. Después de restablecer la comunicación, la sonda no pudo liberar su brazo robótico. Finalmente, el 30 de mayo, con la ayuda del Mars Reconnaissance Orbiter, lo logró y comenzó a probar el módulo. El Fénix llevaba una gran cantidad de instrumentos, un sistema óptico, varios microscopios, un espectrómetro avanzado y una estación meteorológica. Durante una prueba, hubo un cortocircuito en una de las cadenas del analizador de gases. El analizador de gases es un instrumento clave a bordo del Fénix, compuesto por varios hornos donde las muestras se calientan a 1000 grados Celsius. Se buscaban compuestos orgánicos necesarios para la vida. Cuando se intentó tomar muestras, el horno se negó a aceptar las muestras de suelo marciano, considerándolas demasiado grandes. La sonda pasó varias horas maniobrando el brazo robótico sobre el horno hasta que logró llenar el recipiente. ¿Encontró el Fénix vida en Marte? No, en el sentido que entendemos. Aterrizó entre los 65 y los 75 grados de latitud norte, en un cráter de 10 kilómetros de diámetro llamado Hahn. Esta zona se eligió porque es la región polar menos estudiada de Marte. La NASA publicó un mapa donde las zonas con mayor cantidad de hidrógeno estaban señaladas en púrpura. En este desierto, donde las precipitaciones probablemente ocurrieron hace millones de años, el Fénix excavó una zanja de 5 centímetros de profundidad y encontró hielo sublimado bajo tierra. Este fue uno de los principales hallazgos de la misión. También encontró magnesio, cloro, potasio y sodio, y determinó la acidez del regolito, que es similar a la de los suelos ligeramente alcalinos de la Tierra. El suelo de la región ártica marciana es similar al de los valles secos antárticos. El 1 de agosto de 2008, la NASA anunció que el Fénix había encontrado agua en muestras de suelo marciano. William Boynton, de la Universidad de Arizona, señaló que, por primera vez, se podía tocar y ver agua marciana, en lugar de solo suponer su presencia. Sin embargo, se encontró perclorato, una sal y ácido monobásico tóxicos para los organismos terrestres. Esto sugiere que es poco probable que organismos similares a los terrestres hayan habitado alguna vez en Marte, aunque es posible que el perclorato, que forma parte del combustible de los cohetes,
haya sido transportado por la propia sonda. Además de los estudios, la sonda transmitió panorámicas de los paisajes marcianos durante el día. De noche, el Fénix dormía, ya que funcionaba con energía solar. Inicialmente, utilizaba memoria flash para almacenar datos, pero después de un fallo, comenzó a enviar la información inmediatamente después de obtenerla. El Fénix también investigó el regolito marciano con gran detalle. El momento más único de la misión fue la imagen del amanecer sobre la llanura marciana. La misión terminó el 2 de noviembre de 2008, cuando la Tierra dejó de recibir señales del Fénix. Una tormenta de polvo, registrada el 11 de noviembre, inutilizó la sonda. En 2010, un satélite de reconocimiento envió imágenes de la sonda en mal estado. No sobrevivió al invierno marciano, una de sus baterías solares se rompió bajo el peso de la escarcha. La misión no se pudo reanudar. En la actualidad, la humanidad se parece a niños traviesos que descubren las consecuencias de sus travesuras. Hemos contaminado la atmósfera terrestre, desecado lagos y ríos, desviado el curso de muchos ríos, construido fábricas en millones de kilómetros cuadrados de tierras fértiles y extinguido especies animales y vegetales. Ahora, nos apresuramos a buscar un nuevo hogar, para tratarlo de la misma manera que a la Tierra. La situación es sombría, tarde o temprano, tendremos que emigrar. Las causas podrían ser el cambio climático, la escasez de recursos o amenazas externas como un impacto de asteroide o la muerte del Sol. Los científicos buscan planetas donde los terrícolas puedan establecerse sin problemas. La opción más atractiva sería encontrar una exoplaneta cercana con condiciones ideales para la vida. Sin embargo, las investigaciones del telescopio Kepler muestran que esto es una utopía a corto plazo. La única alternativa viable es la terraformación de un planeta de nuestro sistema solar, por ejemplo, Marte. La terraformación es un proceso largo y sistemático para convertir un cuerpo celeste muerto en un lugar habitable. Marte, a menudo considerado un lugar de vida pasada, podría ser un sitio para la vida futura, pero requerirá esfuerzos titánicos. Colonizar y terraformar Marte representaría un gran avance tecnológico. Dejemos de lado cuestiones éticas como el desplazamiento potencial de las formas de vida locales y concentrémonos en los problemas concretos. Los primeros colonos tendrán que construir refugios seguros con sistemas de soporte vital y no podrán salir sin trajes espaciales. ¿Qué impide convertir Marte en una segunda Tierra? Su atmósfera es demasiado tenue, lo que la hace inhabitable. Si viertes un vaso de agua en Marte, parte se evaporará y la otra se congelará. Para retener el agua, la atmósfera debe ser más densa. Esto también ayudaría a crear un clima más cálido. Los casquetes polares marcianos contienen dióxido de carbono, pero no es suficiente para una transformación generalizada. Los teóricos sugieren que el CO2 del regolito podría sublimarse, elevando la temperatura y haciendo la atmósfera más densa. La presión en la superficie se acercaría a la de la cima del Everest. Los colonos no necesitarían trajes espaciales, solo máscaras de oxígeno. Hay otras propuestas, más originales. Algunos astrofísicos sugieren lanzar varios planetoides o asteroides ricos en amoníaco contra Marte. El impacto liberaría una enorme cantidad de energía, que se convertiría en una fuente de calor. El gas liberado aumentaría el nitrógeno atmosférico. Para calentar Marte, se proponen otras ideas. El uso de velas solares y espejos gigantes en la órbita de Marte para aumentar la insolación y calentar la superficie. Esto también liberaría dióxido de carbono de los casquetes polares. Con una atmósfera más densa, presión y temperatura más altas, algunas plantas podrían sobrevivir. La biosfera liberaría oxígeno y absorbería dióxido de carbono, convirtiendo gradualmente Marte en un mundo habitable. Una explosión nuclear sobre Marte no ayudaría a la terraformación. Incluso detonando todo el arsenal nuclear de la Tierra, no se lograría el resultado deseado. La energía liberada equivaldría a la energía solar absorbida por Marte en una hora. La débil gravedad y la radiación son los mayores obstáculos. La gravedad marciana es del 38% de la terrestre, afectando a los colonos y dificultando el mantenimiento de una atmósfera artificial. Para contrarrestar la evaporación de la atmósfera, los científicos del proyecto MAVEN sugieren construir fábricas de gases superinvernadero en Marte. Estas sustancias no dañarían la delgada capa de ozono ni representarían una amenaza tóxica para los colonos, pero con el tiempo, contribuirían al espesamiento de la atmósfera y al calentamiento. Las plantas completarían el proceso de terraformación en miles de años, convirtiendo Marte en un jardín floreciente.
La radiación es una amenaza real. Marte está más lejos del Sol que la Tierra, pero su delgada atmósfera y la ausencia de magnetosfera lo dejan expuesto a la radiación. La ciencia aún no tiene una estrategia para aumentar el campo magnético a escala planetaria. La sublimación efectiva de CO2 es clave para la terraformación, ya que optimiza varios factores de habitabilidad. Sin embargo, no se debe exagerar con el efecto invernadero, de lo contrario, se obtendría un planeta como Venus, con su presión y temperatura extremadamente altas. ¿Dónde ubicar una colonia marciana? Primero, hay que aprender a vivir en Marte en su estado actual. Aún no se ha elegido un lugar específico, pero en 2020 se planea enviar una sonda exploradora que transmitirá en directo desde la superficie de Marte. Los datos obtenidos se utilizarán en el diseño de misiones tripuladas. Venus, Marte y la Tierra son esencialmente masas rocosas cuyo clima podría cambiar y, por lo tanto, terraformarse. Por ahora, solo es posible en teoría, en la realidad, es mucho más complicado. ¿Tienes ideas únicas para terraformar Marte o colonizarlo? ¿Deseas conocer una base intermedia entre el sistema solar y el espacio profundo? ¿Un mundo extraño donde muchos fenómenos desafían la comprensión racional? Prepárate para un largo viaje, pues este planeta se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra. Bienvenido a Tritón, el satélite más conocido de Neptuno. Debido a su lejanía, muy pocas sondas lo han estudiado. Solo el Voyager 2 pasó cerca en 1989, durante su viaje a Neptuno. Esta es la primera imagen de Tritón tomada por el Voyager 2. Es única, ya que antes no se había recibido nada parecido de una ubicación tan distante. Tritón es inaccesible y frío. A pesar de su breve encuentro, el Voyager 2 detectó fenómenos inusuales que la ciencia aún no explica. El Voyager 2 obtuvo imágenes de un hemisferio, el que mira hacia Neptuno. Las fotos muestran que Tritón es uno de los pocos cuerpos geológicamente activos en la parte exterior del sistema solar, con una superficie relativamente joven. Tritón gira en dirección contraria y es el séptimo satélite más grande en las cercanías. Se cree que es un objeto del cinturón de Kuiper capturado por Neptuno. Una sorpresa fue la detección de una atmósfera tenue alrededor de Tritón, de unos 100 kilómetros de espesor, compuesta principalmente de nitrógeno, con pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono. La presión era de unos 19 microbares en 1989, pero aumentó a 40 a 65 microbares en 2010. La causa es desconocida. La superficie de Tritón es inusual. El Voyager 2 detectó 12 tipos de terreno, desde cadenas de cráteres y extrañas surcos hasta vastas llanuras y criovolcanes. En una imagen, se ven manchas oscuras, resultado de erupciones. Cerca del ecuador, se detectó un objeto similar a un lago congelado de 1 kilómetro de profundidad con un pequeño cráter de impacto. Esto sugiere la existencia de líquido en Tritón. Ahora, Tritón es un enorme bloque de hielo de 2.706 kilómetros de diámetro. La temperatura superficial alcanza los menos 235 grados Celsius, lo que lo convierte en el cuerpo más frío del sistema solar. Incluso el nitrógeno cae como nieve. Durante la visita del Voyager 2, el casquete polar sur cubría una parte significativa del hemisferio, compuesto de una mezcla de hielo de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. En un hemisferio, se detectaron solo 179 cráteres, mientras que en Miranda hay 835. Esto indica una alta actividad geológica. El Voyager 2 también descubrió un terreno inusual, el terreno de surcos y crestas, el más antiguo de Tritón. Está cubierto de enormes estructuras de hasta 50 kilómetros de diámetro con bordes lisos y elevados. Sus cráteres muestran una curvatura notable. Una teoría sugiere que se formaron por potentes erupciones criovolcánicas que derritieron la corteza de hielo. Los criovolcanes son fenómenos inusuales, solo se producen a temperaturas extremadamente bajas, donde los volcanes emiten agua, nitrógeno y otros materiales en estado líquido o gaseoso. Una imagen del Voyager 2 muestra una erupción. Un penacho de partículas de 8 kilómetros de altura se desplazó unos 150 kilómetros con el viento. El Voyager 2 también fotografió Neptuno desde la superficie de Tritón. Se ve claramente el gigante gaseoso, incluso el gran huracán conocido como la Gran Mancha Oscura. Las imágenes del Voyager 2 permitieron la creación de un mapa topográfico detallado de Tritón, gracias a imágenes con una resolución de 10 kilómetros. La misión del Voyager 2 terminó, dejando atrás una última mirada a Tritón.
La imagen se asemeja a la luna de la Tierra. El Voyager 2 llevaba una placa de oro con grabaciones de la voz humana, sonidos de volcanes, olas del océano, cantos de pájaros y animales, y extractos de música. No hay nadie en Tritón para escuchar estos sonidos. Los astrónomos sospechan la existencia de un océano subterráneo en Tritón, similar al de Europa, con una temperatura de menos 97 grados Celsius, compuesto de agua y nitrógeno. Es poco probable que la vida, tal como la conocemos, pueda existir en este ambiente hostil. El Voyager 2 sigue su camino a través del cosmos. Si no se organizan misiones a Tritón en un futuro cercano, la atracción gravitatoria de Neptuno hará que Tritón se acerque gradualmente al planeta, llegando al límite de Roche y finalmente cayendo sobre él, creando un nuevo sistema de anillos. El Voyager 2 sería la única sonda que ha visitado los confines del sistema solar. ¿Has visto alguna vez una explosión nuclear? Pocos han presenciado una, pero las fotos y vídeos del hongo atómico son de dominio público. Una explosión nuclear, incluso la de todo nuestro arsenal, es insignificante en comparación con la muerte de estrellas gigantes. Recientemente, un objeto cercano a la Tierra podría haber explotado o está a punto de hacerlo. Hablaremos de Betelgeuse. Es una estrella gigante roja, una de las más grandes conocidas, 500 a 800 veces más grande que el Sol. Si Betelgeuse reemplazara a nuestro Sol, consumiría todos los planetas hasta Júpiter. Su masa es 17 veces la del Sol, su volumen 300 millones de veces mayor, y brilla 80.000 veces más, llegando a 105.000 veces. Su brillo varía porque es una estrella variable. Su tamaño y brillo oscilan con un periodo de 150 a 450 días. Estos datos hacen que Betelgeuse, una supergigante roja, sea un monstruo cósmico y nos recuerdan que la vida de estas estrellas es corta. Se encuentra en Orión, a unos 650 años luz. En diciembre de 2019, Betelgeuse comenzó a oscurecerse drásticamente, pasando del 9º al 23º lugar en brillo. Al principio, se atribuyó a errores de observación, luego a casualidad, pero ahora los astrónomos creen que algo anda mal. La supergigante roja probablemente está agotando su combustible y está a punto de explotar. Como vemos los objetos celestes tal como eran en el pasado, la explosión puede haber ocurrido ya, pero solo la veremos en cientos de miles de años. A principios de 2020, se detectaron ondas gravitacionales en la región de Betelgeuse, interpretadas como el resultado de la explosión de una estrella. Sin embargo, no se han detectado suficientes neutrinos, que deberían estar presentes en una liberación de energía tan colosal. Es posible que las ondas gravitacionales provengan de regiones más distantes. No hay respuestas por el momento. ¿Qué fuerza y escala tendrá la explosión y qué consecuencias tendrá para la Tierra? Se estima que Betelgeuse tendrá una supernova, aumentando temporalmente su brillo en 8 órdenes de magnitud. Sería visible incluso de día y tan brillante como la luna llena de noche. Luego, Betelgeuse desaparecerá del horizonte terrestre, convirtiéndose en una estrella de neutrones o en una enana blanca de oxígeno neón. En el primer caso, quedaría un objeto de 20 kilómetros de diámetro. Una cucharadita de su materia pesaría tanto como toda la población de la Tierra. En el segundo, Betelgeuse liberaría su envoltura gaseosa y solo quedaría su núcleo. Se preveía la explosión dentro de 100.000 años, pero esto está en duda. Un evento similar ocurrió en 1604 en Ofiuco, a 20.000 años luz. No tuvo consecuencias para la Tierra. No se puede decir con certeza si la explosión de Betelgeuse afectará a la Tierra. Nuestro sistema solar no está dentro del radio de destrucción, pero no se pueden descartar los problemas. Es probable que Betelgeuse no genere un estallido de rayos gamma. Si se equivoca, un rayo dirigido hacia la Tierra podría esterilizarla. Aún así, la radiación no causará daño significativo debido a la gran distancia. Sin embargo, la explosión podría destruir la capa de ozono terrestre y dejarnos desprotegidos ante la radiación cósmica. Las partículas de Betelgeuse tardarían al menos 6 millones de años en llegar a la Tierra. Las supernovas son impredecibles. Solo queda esperar. Betelgeuse tiene más de 9 millones de años y está en sus últimos días. Desde que la humanidad necesitó recursos en masa para obtener combustible y energía, los mejores cerebros han buscado fuentes óptimas que no requieran grandes costes financieros ni de tiempo. En el siglo XXI, parece haberse encontrado una solución: la energía solar.
El coste de los paneles solares está bajando, y la gente los instala en sus casas. Los científicos japoneses tuvieron una idea: ¿por qué no usar la Luna? La Luna, un gran cuerpo inerte, podría servir para nuestras necesidades. ¿Qué pasaría si cubriéramos la superficie lunar con paneles solares? ¿Sería útil? ¿Cuánto tiempo llevaría la construcción? La Luna es ideal para una gran central eléctrica, no tiene atmósfera, por lo que no hay nubes, viento ni polvo que obstaculicen el funcionamiento de los paneles. La previsión meteorológica lunar es siempre la misma, unos menos 120 grados Celsius. La estabilidad y la luz solar son óptimas. Los cráteres lunares también ofrecen materiales de construcción. Un anillo ecuatorial de paneles solares podría abastecer las necesidades energéticas de la Tierra. Ya en 2010, ingenieros japoneses habían considerado un proyecto similar. La Luna podría dejar de ser solo un cuerpo iluminador y pasar a suministrar energía, haciendo obsoleta la costosa infraestructura energética terrestre. El proyecto Luna Ring propone un anillo ecuatorial de paneles solares de 400 kilómetros de ancho con capacidad suficiente para cubrir la mitad de Estados Unidos. Este anillo proporcionaría un flujo continuo de energía. También proporcionaría recursos a futuras colonias lunares y serviría como punto de parada para viajes a otros planetas. No se conoce el coste total, pero será astronómico. Para que Luna Ring funcione, se necesitan receptores terrestres de energía. Hay dos opciones: receptores especiales que recibirán la energía del anillo a través de antenas de 20 kilómetros, y captadores de luz que recibirán rayos láser. Estos últimos deberían estar lo suficientemente dispersos para no dañar a personas, animales o edificios. Los receptores terrestres enfocarían el láser y lo convertirían en energía eléctrica. El anillo se construirá en la Luna. Enjambres de robots se excavarán, extraerán materiales y fabricarán paneles, hormigón y cerámica. Algunos componentes se fabricarán en la Tierra y se enviarán a la Luna. Se están desarrollando nuevos materiales semiconductores. Se construirán varios cosmódromos en órbita terrestre baja para enviar materiales a la Luna. La realización del proyecto requerirá al menos 2 generaciones. No,